La adoración de nuestro Dios. Joachim Neander, un himnólogo alemán, enriqueció a la Iglesia con esta triunfante expresión de adoración. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes está viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio, entonad himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor que los orbes gobierna, y tú conduce paciente con mano paterna. Te perdono, de todo mal te libro, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente que te creó, y en salud te sostiene clementemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios, su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Alabanza y adoración son aspectos integrales de la adoración. El vocablo común en el Nuevo Testamento para adoración, proskines, se usa en un sentido de admiración y homenaje. La adoración cristiana es dar honor y gloria a Dios. Veamos lo que dice la Biblia a cómo hacerlo. La adoración de la deidad. Cristo señaló que Dios el Padre debe ser objeto de nuestra adoración, como dijo la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Juan 4:23. A Dios, el Hijo, también hay que adorarlo. Desde el comienzo de la Iglesia, a Cristo se lo confesó como Señor en el bautismo. Romanos 6, del 3 al 4. Como Señor de la Iglesia, Efesios 3, del 10 al 12. Y como Señor en anticipación del día, cuando toda rodilla se doblará delante de Él. Filipenses 2, del 9 al 11. Y a quien acude en oración a Él en tiempo de necesidad. Hebreos 4, del 14 al 16. Cuando Tomás vio al Cristo resucitado, lo adoró. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Tal vez pregunte: ¿y el Espíritu Santo? ¿Debemos adorarlo también? Aunque no hay nada en las Escrituras que directamente nos diga que adoremos al Espíritu Santo, Él es, como hemos visto, coigual con las otras dos personas de la Trinidad y es, por lo tanto, digno de nuestra adoración. Toda adoración se vigoriza en el poder del Espíritu. Es el Espíritu quien nos permite entrar en la presencia del Padre y decirle: Abba Padre. Gálatas 4:6. Y véase Romanos 8:15. Se le denomina tanto el Espíritu de Dios, Mateo 3:16, Efesios 4:30, como el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, 1 de Pedro 1:11. Podemos adorar al Espíritu junto con el Padre y el Hijo. Pero tenemos que comprender que el misterio singular del Espíritu en la edad de la Iglesia debe motivarnos a adorar al Hijo. El Hijo, a su vez, nos llama a adorar al Padre. Aunque los tres son dignos de adoración, esa es la verdadera adoración trinitaria: acudir al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Estoy preocupado por las personas que apenas adoran a Dios, que al parecer solo adoran al Hijo, o que desmedidamente e innecesariamente se centran en el Espíritu Santo. A Dios es preciso adorarlo en su plenitud trinitaria. Adoración, la meta de salvación. La adoración es la clave para comprender la cuestión total de la salvación. Eso se debe a que la meta de la salvación es producir verdaderos adoradores. Ellos son los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Cuando Pablo evangelizó a los perdidos, aún sus seguidores dijeron de él:
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hechos 18:13. El corazón y el alma del evangelismo es llamar a los perdidos a adorar a Dios. El no vivir una vida de adoración es una afrenta a su santa naturaleza y un acto de rebelión en su mundo. El evangelismo es el registro de una crónica de adoración. Cuando los sabios del Oriente vieron al recién nacido Cristo, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Después que los discípulos vieron a Cristo caminar sobre las aguas y calmaron la tempestad, lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:13. Un ciego a quien Cristo sanó dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Aquel hombre destacaba que solo hay dos clases de personas: aquellos a quienes Dios oye y a quienes no oye. El contraste es entre pecadores y adoradores. Ser cristiano es ser un adorador. En los evangelios, los que llegaron a conocer a Cristo le rendieron alguna clase de adoración, dándole honor, homenaje, respeto, reverencia, adoración y alabanza al mismo Dios. Nosotros no debemos hacer menos. El autor de la epístola a los Hebreos escribió: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28-29 y véase Deuteronomio 4:24. La adoración agradable es el resultado de la salvación, pero la adoración alcanza su plenitud cuando el creyente espontáneamente se ofrece a Dios, lo adora con respeto y con temor piadoso. Dios debe ser el centro de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos cultivar un corazón para la adoración? Haciendo a Dios el centro de nuestros pensamientos. Adorar es un desbordamiento de una mente renovada por la verdad de Dios. Debemos centrar toda nuestra atención a Él. Centrar nuestros pensamientos en Dios comienza con lo que me gusta llamar descubrimiento. Es decir, cuando descubrimos una gran verdad respecto de Dios, comenzamos a meditar sobre esa verdad hasta que cautiva toda nuestra capacidad pensante. Esa es, a su vez, nos consumirá a la adoración. A veces, no será una cuestión de descubrir algo nuevo. Quizá sabemos una verdad pero la olvidamos, o tal vez todavía la recordamos, pero ahora la vemos más claramente o desde una perspectiva diferente. Si la adoración se basa en la meditación y la meditación en descubrir, ¿sobre qué se basa el descubrir? En el tiempo invertido con Dios en adoración y en palabra, es triste que muchos consideren la adoración primordialmente como una manera de conseguir cosas. Hemos perdido de vista el aspecto que acompaña a la oración, es decir, estar quietos y ser conscientes de la maravillosa presencia de Dios y tener comunión con Él allí. Como creyentes, estamos arraigados y fundados en Cristo, pero cuán profundamente crecen nuestras raíces y cuán maravilloso aparece nuestro fruto dependerá en gran medida de nuestro proceso de descubrir y meditar en la maravillosa verdad de Dios. Donde no hay descubrimiento, no habrá meditación. Donde no hay meditación, no habrá adoración. Cuando tratamos de centrarnos en la adoración, encontraremos un gran obstáculo: el ego. En lugar de permitir tiempo para la oración, la meditación y la adoración, somos propensos a cumplir nuestros propios deseos. Nos inclinamos a pensar sobre nuestros propios proyectos, actividades y necesidades, pero no acerca de Dios. Incluso si lo hacemos, lo hemos aprendido de otra persona, debemos meditar en verdades espirituales y apropiarnos de ella. Al hacer eso, el Señor llenará nuestros corazones con alabanza. La fragancia de la adoración.
En el Antiguo Testamento encontramos que Dios dio muchas instrucciones respecto de cómo la adoración debía ejecutarse. Algunas de las instrucciones tienen gran valor simbólico y son herramientas vitales para nosotros hoy. Una de esas ayudas audiovisuales descritas por el Señor en el libro de Éxodo es esta. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y hallarás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré ante ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciese otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Éxodo 30 del 34 al 38. Ese perfume probablemente era la fragancia más agradable que podía imaginarse. Pero Dios dijo que le costaría al pueblo sus vidas si lo hacían para sí mismo. La causa era que la fragancia era santa, y se la diseñaba solo para Dios. Cuando ese incienso se alzaba para Dios, era algo único para Él. Eso describe la adoración como un acto santo que se levanta del corazón de una persona hasta Dios en el cielo. En el Nuevo Testamento, leemos otra ofrenda fragante ofrecida a Dios en oración. Esta vez se la presentaba a Dios en la tierra, es decir, al Señor Jesucristo, el Dios encarnado. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12 del 1 al 3. María condescendió para usar lo que era su gloria, o sea su cabello, véase en 1 Corintios 11:15, para enjuagar los polvorientos y sucios pies de Jesús. Y ella no usó agua, usó un perfume muy costoso. Esa es la esencia de la adoración, es humilde y generoso de corazón. La hermana de María, Marta, tenía una perspectiva diferente. María tenía por costumbre sentarse a los pies de Cristo, aprendiendo de él todo lo que pudiese, mientras que Marta se consumía al máximo en el servicio. Cristo con anterioridad había dicho que lo que María escogió hacer era mejor que todo el servicio de Marta. Lucas 10, 38-42. Judas también tenía un punto de vista diferente. Cuando vio lo que María hizo con el perfume de gran precio, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan 12:5. Juan explica que Judas dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 6. Cristo respondió: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículos del 7 al 8. Dar a los que verdaderamente tienen necesidad es importante, pero dar lo que podemos a Dios cuando tenemos la oportunidad de hacerlo es infinitamente más importante que lo que damos a personas, a cualquier persona. La obra de María fue un acto de verdadera adoración. Cuando la fragancia brotó de su perfume y llenó la habitación, era símbolo poderoso de un corazón adorador. Eso es lo que Dios busca. Procuramos ser muy pragmáticos, ¿verdad? Pertenecemos a una generación de Martas, siempre ocupados. Tenemos la iglesia bien sintonizada para un sistema, con todos sus programas y actividades, y ponemos mucho cuidado en no perder nuestra sustancia. Aún lo que damos a Dios lo hacemos con mucho cuidado,
en vez de purgar el sueldo de todo un año y humillarnos humildemente para enjuagar sus pies con nuestro cabello. Creo que comparar la adoración con el servicio o con el ministerio podría ayudar a distinguir lo que verdaderamente adoración es. Para comenzar, no es lo mismo que ministerio. El ministerio desciende a nosotros del Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, unos a otros en la forma de dones espirituales. La adoración asciende de nosotros, por el poder del Espíritu, a través del Hijo, al Padre. El ministerio desciende de Dios a nosotros, mientras que la adoración asciende de nosotros a Dios. Ambos deben tener un equilibrio perfecto. Desdichadamente nos inclinamos, como Marta, hacia el ministerio y no nos orientamos lo suficiente hacia la adoración. Tenemos que aprender de María cómo sentarnos a los pies de Jesús para adorarlo. Un sabio pastor escribió hace mucho tiempo: «Vamos, hombrecito, deja a un lado tu negocio por un poco de tiempo. Refúgiate por un poco de tiempo de tus tumultuosos pensamientos. Descarga tus cuidados y deja que tus pesadas distracciones esperen. Toma tiempo libre para Dios. Descansa un poco en Él. Entra en la recámara de tu mente. Sácalo todo excepto Dios. Y todo lo que te ayude a buscarlo a Él. Cierra la puerta y búscalo. Dile a Dios ahora de todo corazón: busco tu rostro, oh Señor, tu rostro busco». Una ofrenda defectuosa. Tal vez sienta deseos adorar a Dios nuevamente. Espero que sea así, pero recuerde esta advertencia. Es muy fácil adorar a Dios con una actitud incorrecta. Ese es el pecado en el que cayeron los israelitas, debido a que los sacerdotes eran los cabecillas de este pecado. El Señor los reprendió diciendo: «El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable». Malaquías 1, 6 y 7. Los sacerdotes trataban su adoración con desprecio. Se había convertido en una rutina para ellos. De hecho, una evidencia es que sacrificaban lo ciego, lo enfermo y animales cojos en el altar del Señor. Debido a que esos animales probablemente morirían en cualquier momento, no constituían pérdida alguna para el sacerdote ofrecerlos al Señor. En vez de ofrecerle los mejores animales, le ofrecían los peores. Ese era un terrible pecado, porque la ley mosaica dejaba claro que solo los animales sin tacha debían de ofrecerse. El Señor continuó su reprensión diciendo: «Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:8 y del 10 al 11. El Señor estaba diciendo: si así es como me tratáis, ¿cómo pensáis que los trataré a ustedes? Hay cosas que Dios rotundamente no acepta, y una de ellas es la adoración ofrecida de manera materialista, a la manera propia y sin entusiasmo. Los israelitas llegaron a considerar el sistema de sacrificios con desdén. Para ellos, todo el ejército de la adoración era simplemente una carga terrible. Probablemente decían algo así: ¡qué agobio! Tenemos que ir al templo otra vez para adorar. Terminemos con este asunto deshaciéndonos de los animales ciegos y cojos. De todos modos, no los necesitamos.
Pero como señala Carlos Lee Feinberg, ¿cómo podía Dios aceptar tal fingimiento e insulto que lo satisfacía? Y no era debido a la pobreza. La dificultad se debía a la avaricia. La maldición se pronunciaba sobre el engañador, que pensaba que podía prometer. En esos casos, lo mejor se le prometía a Dios, un sacrificio adecuado, y luego cumplir el voto con un animal inadecuado. Tales ofrendas eran un insulto a la majestad de Dios, porque Él es el gran rey. El pueblo solo estaba cubriendo el trámite de ofrecer un sacrificio en lugar de acudir delante del Señor con un corazón humilde y el deseo de adorarlo. Mostraba un desprecio adicional, hablándole a Dios con falta de respeto, como lo evidencia la siguiente reprensión. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3, 13, 14. Habían decidido que no ganaban suficiente dinero sirviendo al Señor. No había suficiente ganancia en esa actividad. ¿Cómo podemos aprender de ese ejemplo erróneo? La importancia de adorar a Dios con la actitud correcta. Para recorrer ese camino necesitamos pensar en preguntas como estas. ¿Ocupa Dios el centro de mi vida? ¿Domina Él mis pensamientos? ¿Le estoy perpetuamente agradecido por todo lo que ha hecho por mí? ¿Me he distraído de vivir una vida centrada en Dios debido al orgullo, la avaricia, el egoísmo o el materialismo? No es el sacrificio en sí lo que Dios busca, sino la actitud de acción de gracias detrás de este. Es por ello que Dios dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Entended ahora esto, y los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios. Salmo 50 del 10 al 15 y del 22 al 23. El acercamiento a Dios. ¿Cómo podemos prepararnos para adorar a Dios de una manera correcta? El autor de la carta de los Hebreos nos lo dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. La frase acerquémonos es un llamado a la adoración. La adoración aceptable no ocurre espontáneamente. La preparación es esencial para quienes prestan atención a ese llamado. Hay 4 controles que considerar. El control de la sinceridad. Debemos acercarnos con el corazón sincero. Nuestro corazón debe estar dedicado a glorificar a Dios. Es una hipocresía estar adorando a Dios cuando en realidad estamos apáticos o preocupados con nosotros mismos. Dios quiere que le adoremos con todo nuestro corazón. El control de la fidelidad. Debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Los hebreos estaban aferrados a las formas de adoración del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Pacto deja claro que ya no debía haber más ceremonias ni sacrificios. Cada persona debe estar dispuesta a decir, vengo a Dios en plena confianza de que yo no estoy bajo un sistema de ceremonia. Vengo plenamente por la fe en Jesucristo. Debemos estar plenamente seguros de que Dios acepta nuestra adoración debido a nuestra fe en Cristo. El control de la humanidad. Debemos acercarnos a Dios habiendo purificado nuestros corazones de la mala conciencia. Es decir, debemos ir a Dios con el conocimiento de que somos indignos de estar en su presencia. La única razón para poder acudir a Él
es debido a la sangre que Cristo derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. El control de la pureza. Antes de acercarnos a Dios, debemos tener lavados los cuerpos con agua pura. Eso se refiere a una purificación diaria. Antes de poder adorar, tenemos que resolver el problema de cualquier pecado conocido en nuestra vida a través de la confesión. 1 Juan 1:9. Aunque nuestros corazones se limpiaron en la cruz, nuestros pies todavía recogen el polvo del mundo del día a día. Todas las veces que adoramos, debemos prepararnos mediante la formulación de preguntas como esta. ¿Soy sincero? ¿Está mi corazón centrado en Dios y está íntegro? ¿Estoy viéndole de nuevo en la palabra a través del descubrimiento y la meditación de modo de estar preparado para acercarme a Él? ¿Estoy completamente seguro de que mi fe sencilla en Cristo me conduce delante del trono de Dios? ¿Me acerco humildemente, entendiendo que solo puedo acercarme debido a lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Hay algún pecado en mi vida que no haya resuelto? Quizás haya estado asistiendo a la iglesia durante años, pero jamás se ha acercado a Dios verdaderamente, ni ha sentido en forma cercana su presencia, e incluso en sus propios devocionales y en sus oraciones privadas. Ahora sabe, o tal vez se le ha recordado, que Dios lo ha redimido para que pueda adorarlo. Ese es el propósito para el cual lo ha creado. También debe saber que la contemplación del carácter de Dios, como ocurre a través de este libro, se ha puesto en una posición para que la palabra de Dios produzca el espíritu de la verdadera adoración en su corazón. Continúe viviendo a la luz de los atributos de Dios tal como lo revela su palabra, y pida que pueda conocer más y más a través de la experiencia de lo que es adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es una oración que nuestro gran Dios se deleitará en contestar.